El sol caía implacable sobre el estrecho de Malaca. En la cubierta de un carguero, un hombre miraba el horizonte, no con esperanza, sino con terror absoluto. Sus dedos rígidos, la boca abierta en un grito que el aire devoraba. Ningún sonido escapaba. El sol, indiferente, proyectaba sombras distorsionadas. No fue una muerte violenta, sino la de quien presencia lo incomprensible. Su rostro era una máscara de pavor, como si hubiera visto desgarrarse la realidad. El silencio era más pesado que cualquier tormenta. Alrededor, la escena era inquietantemente normal. Una cuerda enrollada, una taza medio vacía. Como si la vida hubiera sido congelada por una fuerza invisible. No fue un accidente ni un ataque pirata. Algo atacó la mente misma, desde adentro. El terror destrozó el alma, dejando solo el cascarón de un hombre ante el abismo. Antes del silencio, hubo vida. El SS Orang Medan era un carguero holandés, navegando rutas concurridas del sudeste asiático. La tripulación, una mezcla de veteranos y jóvenes, vivía la rutina del mar, vigías atentos, ingenieros en la sala de máquinas, conversaciones bajo las estrellas. El barco era su mundo, regido por horarios y trabajo duro. Nada fuera de lo común, solo la normalidad de la vida marítima. Y precisamente esa normalidad hace que la historia sea tan inquietante. El horror no surgió en un lugar de leyenda, sino en lo mundano. Eligió un barco ordinario, una tripulación común, una ruta transitada. El contraste magnifica el terror. Cuanto más normal el escenario, más monstruosa la irrupción de lo desconocido. Los hombres del Orang Medan no buscaban aventuras, solo hacían su trabajo. Su humanidad ordinaria los hizo vulnerables al horror extraordinario que los acechaba en silencio. La primera grieta en la realidad llegó como un sonido, una voz desesperada, crepitando en código Morse. El mensaje, captado por el Silver Star y otros barcos, era errático. SOS, del SS Orang Medan. Flotamos. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos. Probablemente toda la tripulación muerta, suficiente para helar la sangre de cualquier marinero. Pero lo peor vino después, tras una pausa, una frase final, escalofriante. Muero. No hubo explicación, ni piratas, ni tormenta. Solo esa declaración aterradora y luego, silencio. La contundencia de muero no es predicción, es descripción. Convierte una llamada de auxilio en una transmisión desde el abismo. El mensaje es la puerta a un misterio que desafía toda lógica. El equipo del Silver Star abordó el Orang Medan y encontró un barco intacto, sin señales de violencia. Los botes salvavidas y la carga estaban en su sitio. Lo extraño era la tripulación, todos muertos, esparcidos por la cubierta y el puente. Cada cuerpo congelado en una mueca de terror absoluto, ojos abiertos, bocas estiradas en un grito silencioso. Incluso el perro del barco fue hallado muerto, con una expresión de pavor. No había heridas, ni marcas de violencia. Era como si hubieran muerto de miedo. El médico no pudo determinar la causa. Los hombres simplemente se habían ido, convertidos en grotescas estatuas. El aire era anormalmente frío, especialmente en las cubiertas inferiores. El equipo, perturbado, intentó remolcar el barco. Pero entonces, humo surgió de las bodegas. Obligados a retirarse, vieron cómo el Orang Medan explotaba violentamente y se hundía, llevándose sus secretos. Solo quedó el testimonio inquietante de los que lo abordaron. El misterio se hundió con el barco, intacto e irresoluble. El horror del Orang Medan se volvió leyenda. Con el barco y la tripulación en el fondo del mar, solo quedan preguntas. ¿Qué enemigo puede matar sin dejar rastro, congelando a todos en puro terror?
Las teorías convencionales no bastan. Piratas, gases tóxicos, nada explica las expresiones de miedo absoluto. El terror fue una experiencia compartida. Incluso el perro reaccionó igual. Sugiere un estímulo externo, pero el barco quedó intacto. ¿Pudo ser un fenómeno sónico? El infrasonido puede inducir pánico y estrés extremo. Una frecuencia infrasónica, generada por la mecánica del barco y el mar, podría haber causado un estado de pánico masivo y paro cardíaco. El Ourang Medan pudo ser una cámara de resonancia para el miedo puro. El mensaje final del operador es el último acto racional de una mente destrozada por un asalto invisible. No solo morían, experimentaban el horror en su forma más pura. La historia del Ourang Medan es tan esquiva como aterradora. El relato principal proviene de artículos de 1952, pero los registros oficiales son un muro de silencio. No hay registro del barco en Lloyd's, y el Silver Star tampoco menciona el incidente. Muchos descartan la historia como leyenda, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El nombre Ourang Medan podría ser un apodo o un registro deliberadamente oculto. En la posguerra, barcos fuera de los libros no eran imposibles. La historia existe en una zona gris, entre hecho y mito. Las versiones varían, pero los elementos centrales, la llamada de auxilio, la tripulación congelada, la explosión, son consistentes. Quizá la falta de registros sea un borrado deliberado. El misterio no es solo lo que ocurrió, sino por qué el barco parece haber sido borrado de la historia. Si el barco existió y fue borrado, la clave podría estar en su carga. La posguerra fue época de experimentos secretos. El Ourang Medan pudo transportar algo prohibido. Una teoría sugiere un agente nervioso, tal vez desarrollado por la infame Unidad 731. Una fuga podría matar a la tripulación, pero no explica el terror uniforme. ¿Y si la carga era un agente psicológico, diseñado para inducir miedo puro? Una sustancia que desencadenara terror absoluto, sin alucinaciones específicas. Esto explicaría por qué todos, incluso el perro, murieron de miedo. La explosión final pudo destruir la evidencia, compuestos inestables detonando bajo el sol. No fue un evento sobrenatural, sino un horror creado por el hombre, y cubierto por la autodestrucción. El Ourang Medan sería entonces un experimento secreto que salió catastróficamente mal. Dejemos de lado las teorías químicas. ¿Y si la amenaza fue puramente psicológica? En ambientes aislados y de alto estrés, el pánico puede propagarse como un virus. Un marinero sufre una alucinación aterradora, y su terror se contagia. El miedo se amplifica, creando un bucle mortal. Este fenómeno podría explicar las expresiones compartidas de terror. Todos murieron viendo el reflejo de su propio horror en los demás. El operador de radio no describe un enemigo externo, sino el estado interno de su mente y la de sus compañeros. Yo muero es la realización de que también está siendo consumido por la locura colectiva. El frío reportado podría ser una reacción fisiológica al miedo extremo. El Ourang Medan se convierte en un laboratorio del miedo. El enemigo estaba en sus propias mentes. El barco y la tripulación han desaparecido. Los registros guardan silencio. Nos quedamos con un misterio irresoluble. ¿Arma sónica? ¿Agente secreto? ¿Epidemia de locura? La explosión final borró todo rastro, como si el mar reclamara la anomalía. El Ourang Medan nos obliga a enfrentar los límites de nuestra comprensión. El horror está en los detalles que no encajan, el barco intacto, los muertos congelados, el mensaje final. No es una tragedia convencional, sino la firma de otra cosa. Nos atrae porque apela al miedo primario, la muerte, sin razón ni aviso. Los hombres del Ourang Medan fueron consumidos por un fenómeno que sus mentes no pudieron soportar. Y mientras los rescatistas huían del barco en llamas, ¿acaso vieron
Aunque fuera por un instante, ese mismo terror, reflejado en los ojos de sus propios compañeros.